Saludos, me presento, soy el alumno Fernando Cruz Sánchez de la carrera de programación, cuatrimestre 5, del turno escolarizado 4 del Instituto Tecnológico Roosevelt Plantel Chalco. En esta ocasión presentaré mediante este video una norma jurídica vigente, en este caso elegí la libertad de expresión de la cual mencionaré de dónde proviene, su creadora, explicaré su función, sus sanciones en caso de abuso de la misma y su penalidad en caso de infringirse o violarse el derecho a la libertad de expresión. Por último mencionaré cómo esta aplica en el desarrollo sostenible. Todas las personas tienen derecho a expresar sus opiniones. La libertad de expresión es una norma jurídica procedente de la activista y libertadora Eleanor Roosevelt, quien fue aclamada primera dama de los Estados Unidos desde el 4 de marzo de 1933 hasta el 12 de abril de 1945. Dicha norma apoya la libertad de un individuo o de una comunidad de articular sus opiniones, es decir, de expresarlas sin temor a represalias, censura o sanción posterior. Desgraciadamente, y esto lo digo desde un punto de vista particular, no sucede realmente así en la actualidad. Nuestros gobernadores y representantes políticos silencian y censuran muchas de las opiniones de sus gobernados, lejos de ser escuchadas estas, son condenadas de forma discreta y en su mayoría esto ocurre por una disparidad en los intereses de nuestro gobierno, intereses comunes entre gobierno y sociedad y básicamente entre los intereses de la propia sociedad. Estamos limitando en exceso la expresión política, estamos infraprotegiendo el honor frente a la expresión no política. A pesar de todo esto, esta norma jurídica nos brinda muchos privilegios como lo son, un amparo legal en caso de que se nos prive de este derecho. Los límites a la libertad de expresión aplican si son: el respetar el honor en cuestión de determinados sentimientos colectivos en un ámbito religioso y patriótico. Un caso clásico de nuestra jurisprudencia, si así se puede decir, ocurrió tras un accidente aéreo en Sondica municipio en España en 1985 donde hubieron 148 muertos, el piloto se hallaba en estado etílico, se había especulado esto únicamente pero no que tenía una relación extraconyugal. Y en todo caso, dice nuestro Tribunal Constitucional, sea por el daño que suponen, sea por su siempre falta de necesidad, no quedan cubiertas por la libertad de expresión las denominadas injurias absolutas. Por lo que no siempre las opiniones deben ser tomadas en cuenta como verdades absolutas sino como especulaciones o suposiciones argumentativas. Otro límite es: si la expresión de la opinión tiene un contenido amenazante. El ejemplo es el famoso caso de la Mesa Nacional de Henry Batasuna, inicialmente condenado por tratar de emitir un video amenazante de ETA. Euskadi Batasuna fue una organización terrorista nacionalista vasca que se proclamaba independentista, socialista y revolucionaria. Otro límite también es: si se hace incitación a la violencia. Si alguien induce a otro a matar, es nada menos que la puesta en peligro de la vida de un individuo. Ahora pasemos a otra pregunta interesante. ¿Cómo se castiga coartar la libertad de expresión? Es decir, impedir o limitar la libertad de expresión. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación, encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Asimismo, señala que ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6 de la Constitución que expresa: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público,
El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. Para lo cual significa que se puede tener libertad de externar o manifestar opiniones y puntos de vista siempre y cuando no infrinja la moral de otros individuos, sus derechos en general o promueva un delito como la discriminación, violencia o agresión de algún tipo, hasta el asesinato. De acuerdo al Código Penal Federal, son delitos federales los actos dolosos contra la libertad de expresión y el periodismo, con penas mayores para servidores públicos. Se aumentará la pena hasta en una mitad cuando además el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones o la víctima sea mujer y concurran razones de género en la comisión del delito, conforme a lo que establecen las leyes en la materia, detalla el código. Tal vez nos preguntaremos qué responsabilidades tiene el gobierno en relación con mi derecho a la libertad de expresión. El gobierno de cada país está obligado a respetar la libertad de expresión y no interferir con este derecho. El gobierno y la sociedad deben garantizar que los obstáculos que enfrente la libertad de expresión sean removidos, así se expresa en los artículos 6 y 7 constitucionales, y artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En México existe el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, principalmente ellos, por medio del cual el gobierno atiende su responsabilidad de proteger, promover y garantizar los derechos humanos de estos sectores ante una situación de riesgo, amenaza o vulnerabilidad, con motivo de ejercer el periodismo. Ahora atenderemos uno de los planteamientos que figuran en nuestra materia de ciencia, tecnología, sociedad y valores referente al desarrollo sostenible. Hablaré sobre los enfoques que están relacionados con esta norma jurídica vigente. El derecho a la libre expresión debe y deberá ser perdurable, ya que en muchas situaciones que refieren a la gobernanza para que ésta sea aplicada, las opiniones entre los gobernados deben ser externadas y atendidas, jamás deben ser silenciadas, ya que esto conllevaría a que la forma de nuestro gobierno caiga en un tenor de dictaduría más que una soberanía justa para la sociedad. Finalmente, la libertad de expresión es indispensable para la prosperidad de una sociedad y para que en ella se pueda suscitar una buena comunicación y relaciones interpersonales estables, independientemente de la gobernanza ya mencionada. Sin estas no habría desarrollo social, avances en cuestión de servicios, como avances en los servicios médicos y todos aquellos que atiendan las necesidades primordiales de toda comunidad próspera, ya que de no existir esta libertad no serían atendidas muchas de las demandas que tal vez no sean tomadas en cuenta por el gobierno, pero sí serían reforzadas por la sociedad y respaldadas debido a los intereses comunes y de ideas compartidas. Bien, eso es todo, muchas gracias. Realiza Fernando Cruz Sánchez para la actividad de dominio de la profesora Zaide Gutiérrez Lozada.